Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a culminar nuestro capítulo de límites, viendo algunos tipos de límites, sus aplicaciones, que es la continuidad y la demostración de límites por definición, y bueno, algunas cositas más. Y bueno, vamos a ver qué vamos a hacer y vamos a estar listos para nuestro examen de la siguiente semana. ¿Ok? Empecemos. Bien, lo que nos toca ver hoy día o a partir del día de hoy es otro tipo de límites, que son los límites notables. Vamos a aprender a diferenciar y ver la forma en la cual tenemos que discriminar, ver, analizar cuando un límite notable se resuelve de esta manera con los teoremas que vamos a ver, o en su defecto con límites con infinito, que es con el cual se tiene un poco de parecido. ¿Ok? Empecemos. Para los límites notables tenemos tres teoremas. El primero nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x es igual a e. Aquí tengo que hacer una aclaración. Primero, el punto de vecindad es infinito. Luego, la forma de la función nos dice que es 1 más 1 sobre x elevado a la potencia. Entonces, la potencia debe ser exactamente igual al denominador que tenemos. Y acá es e a la 1, e a esta potencia. Como se sobreentiende, esto sigue siendo e. ¿Ok? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, porque cuando vayan resolviendo ejercicios tienen que ver y tienen que tomar en cuenta eso. ¿Ok? Veamos el segundo teorema. El segundo teorema de igual manera nos dice que el límite cuando x tiende a 0, punto de vecindad tiene que ser 0, y la forma de la función es 1 más x, todo esto elevado a la 1 sobre x. Condiciones. Esta x debe ser igual, este argumento tiene que ser igual a este denominador. Y tenemos acá un coeficiente, que es 1, ¿no es verdad? Entonces acá es e a la 1. Como se sobreentiende en los libros, directamente lo ponen e. Que eso quiero que vean ustedes o se den cuenta. Este coeficiente viene acá. ¿Ok? Eso es para que generalice. Y luego tenemos el tercer teorema, que aquí sí ya está clarito, donde nos dice que el límite cuando x tiende a 0, o sea, punto de vecindad 0, de e a la k por x, o sea, esta k es el coeficiente de x, menos 1 sobre x. Entonces, este denominador debe ser igual a lo que se tiene en la potencia, y esta constante es lo que es nuestro límite, ¿no? Entonces, una vez teniendo eso, nosotros sabemos que el límite va a ser esta constante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar y al momento de aplicar nuestros teoremas. ¿Ok? Entonces, todas las propiedades que hemos visto de límites, todos los artificios, absolutamente todo lo que hemos visto, más estos tres teoremas, son nuestras herramientas o nuestras armas que nosotros debemos utilizar para poder enfrentarnos a lo que son los límites notables. Y adicionalmente vamos a ver cuál y cómo es la forma que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder discriminar o ver cómo es que tenemos que separar lo que es los límites con infinito con los límites notables, precisamente para utilizar este teorema, ¿no? Que tenemos el mismo punto de vecindad. Vamos a aprender a separar o vamos a aprender a ver cuál de los dos es, porque no existe la posibilidad o no se da o no se puede dar la posibilidad de que se pueda resolver de las dos formas, o con infinito o con notable. No, es solamente uno de ellos y vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a ver ejercicios de exámenes. Por ejemplo, este entró a un examen parcial. ¿Qué nos dice? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la 3x. ¿Qué es lo que hacemos primero? Reemplazamos nuestro punto de vecindad y tenemos 1 más 1 sobre infinito elevado a la 3 por infinito. ¿Qué nos va a dar como indeterminación? Infinito a la infinito. Entonces, nos volvemos a el ejercicio y nos ponemos a analizar. Punto de vecindad al infinito. Como estamos con el punto de vecindad hacia el infinito,
Entonces tenemos dos candidatos o dos formas de, este límite es candidato a resolverse de dos formas diferentes. ¿Cuáles son esas? La primera, que nos viene a la cabeza, límite con infinito, que hemos aprendido a resolver la clase anterior, ¿no? Y la segunda es el límite notable. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta o cómo nos debemos dar cuenta nosotros de cuál de las dos formas tenemos que resolver? O con infinito o con notable. Y aquí viene, la única forma, fíjense, nos fijamos la potencia. Si la potencia de la función es otra función, estamos en presencia de límite notable. Pero si esta potencia fuera un número cualquiera, un número real cualquiera, entonces se resuelve con el teorema de límite con infinito. ¿Ok? O límite al infinito. Entonces, esta es la única forma en la cual nosotros nos debemos dar cuenta o nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar en presencia de un límite notable o un límite con infinito. Vuelvo a recalcar, esa potencia, si es otra función, en este caso fíjense es una función lineal, 3x, tiene una variable. Entonces al tener una variable o al ser otra función, estamos en presencia de un límite notable. ¿Ok? Entonces veamos. Para eso me voy a ir a la otra diapositiva para que ustedes vean a cuál de los tres teoremas podemos utilizar. El único que tiene límite, perdón, un límite con punto de vecindad al infinito es el primero. Entonces tengo que utilizar este. Y me fijo. 1 más 1 sobre x elevado a la x. Mi ejercicio es 1 más 1 sobre x elevado a la 3x. Entonces ya tengo toda la función, solamente me falta ver cómo puedo hacer para la potencia o el denominador. Entonces me fijo. Tengo dos lugares candidatos a elaborar o a practicar mi artificio o mis artificios, ¿no es verdad? Entonces en este caso nos fijamos y nos damos cuenta de que, o nos ponemos a pensar, ¿es más fácil hacer aparecer un 3 acá abajo o hacer desaparecer aquí arriba? Entonces nos ponemos a fijar, voy a poner el volador y analizamos. Entonces acá no me conviene hacer, ¿por qué? Porque todo lo que haga acá va a ser cambiar toda la función, toda la forma de la función, ¿no? Porque el artificio que vaya a utilizar va a empezar a diferenciarse. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me olvido de esto y trabajo con esto. ¿Qué necesito yo acá? Necesito solo la x. El 3 me está molestando. Entonces voy a aplicar una propiedad del álgebra en potencias. ¿Qué me dice? Me dice que cuando tengo un producto en la potencia, se puede separar. ¿Y qué es lo que hago? El límite lo meto dentro de eso porque la potencia es un número, sin ningún problema. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Todo eso elevado al cubo. Si ustedes se fijan, y quiero recalcar esto siempre, porque es recomendable que recalque, todo esto que ustedes están viendo, tranquilamente en cualquier momento vuelvo a la función original o a la función primitiva, que es lo que ustedes tienen que ir viendo, controlando en todo momento, porque la función que nos están dando para hallar el límite es esta. Lo único que podemos hacer nosotros es cambiar su forma de acuerdo a la álgebra o con los artificios, pero en cualquier momento debemos ser capaces de volver, y esto nos asegura que seguimos trabajando con la función primitiva. Si cambiara la forma, después de un artificio cambiara la forma y no pudieran llegar a la función primitiva, significa que su artificio está mal. ¿Ok? Entonces una vez que tenemos eso, nos damos cuenta de que todo lo que está dentro del corchete es mi teorema. Entonces vale E. Por tanto, el límite es E al cubo. ¿Ok? De esa manera hemos hallado el límite de nuestra función. No era complicado, ¿no? Entonces, pocas palabras, tenían que aplicar solamente el teorema, o el primer teorema de los límites notables. ¿Ok? Bien, entonces este ejercicio estaba sumamente, desde mi punto de vista, sencillo. Veamos un ejercicio un poquito más elaborado donde van a ver
que van a necesitar, o vamos a necesitar desde lo que nos han enseñado en primaria. Ok, veamos este otro ejercicio. Fíjense, nos están dando este ejercicio que nos dice que es el límite cuando x tiende a infinito de x menos 1 sobre x más 1 elevado a la x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para darnos cuenta? Es reemplazar nuestro punto de vecindad. Entonces reemplazamos. Nos da infinito menos 1 sobre infinito más 1 elevado al infinito. Entonces nos da infinito sobre infinito a la infinito. Es una indeterminación. Entonces tenemos que aplicar algún artificio acá. Y nos fijamos. ¿Qué tipo de límite es? Tenemos punto de vecindad al infinito. Entonces estamos en condiciones de ver que tenemos dos candidatos potenciales para resolver este ejercicio. O límite con infinito o límite notable. Entonces una vez que identificamos eso y de todos los límites nos quedamos con esos dos, nos podemos analizar la función. Y lo que les decía, nos fijamos la potencia. La potencia en este caso sigue siendo otra función. Entonces descartado el límite con infinito. Se trata de un límite notable. ¿Ok? Entonces ya de esa manera hemos separado y hemos ido eliminando todos los tipos de límites que podía ser y hemos aterrizado y hemos llegado al límite notable. Me voy a la otra diapositiva para ver cuál de los tres teoremas podemos utilizar para resolver. Como estamos trabajando con infinito, tenemos este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La forma de la función debe ser 1 más 1 sobre x a la x. Entonces, en pocas palabras, todo esto que está acá, tenemos que darle otra forma parecida a lo que acabamos de ver en nuestro teorema, ¿no? Y para esto voy a hacer una crítica, pero bueno, a lo que nos enseñan en colegio. Digo nos enseñan porque a mí también me han enseñado a pensar así. Y es un error. ¿Por qué? Porque esta expresión que acabamos de ver, x menos 1 sobre x más 1, tenemos que expresar de esta forma. Entonces, ¿cuál va a ser la crítica y de cómo les voy a explicar para resolver esto? Fíjense. Si a nosotros nos daban en la escuela 1 más 1 tercio para que nosotros podamos resolver, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro denominador es 3, ¿no es verdad? 3 dividido entre 1 es 3, 3 por 1, 3. 3 entre 3 es 1, 1 por 1, 1 más 1. Esto es igual a 4 tercios. Está bien, nos han enseñado a pensar de izquierda a derecha. Pero para este ejercicio en particular, y hay otros más, nosotros tenemos que aprender a pensar o aprender a razonar al revés, de derecha a izquierda. Y podemos hacerlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de este operador aritmético. Y este operador aritmético, que es la igualdad, nos dice y nos indica que todo lo que está en la izquierda es exactamente igual a lo que está en la derecha. Y todo lo que está en la derecha es exactamente igual a lo que está en la izquierda. ¿No? Entonces estamos en presencia de eso. Tenemos que pensar de esa manera. En realidad, para este ejercicio tenemos que pensar o aprender a razonar de derecha a izquierda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos darle esta forma. Partimos de este quebrado y necesitamos darle esta forma, ¿no? Porque es lo que nos está pidiendo y es lo que nos indica el teorema. Entonces tenemos que pensar eso. ¿Qué me va a dar como resultado? Me va a dar esto, una vez de lo que hagamos. 1 menos 2 sobre x más 1. Si ustedes resuelven esto, les va a dar esta expresión. Entonces lo único que estoy haciendo es cambiarle de forma. Pero ahora se estarán preguntando qué es lo que ha hecho o qué es lo que he hecho yo para poder llegar a eso. Y he utilizado, voy a cambiar de color, he utilizado un artificio que nosotros hemos aprendido el primer día de clases de cálculo 1, que es uno de los axiomas de la suma, que me dice que si yo sumo algo, voy a sumar 1, tengo que restar esa misma expresión, en este caso resto 1. ¿No es verdad? Es lo que habíamos visto y lo que hemos aprendido. Si nosotros sumamos algo a una función, tenemos que restar. Si nosotros multiplicamos algo a una función, tenemos que dividir por lo mismo para que la función no cambie en ningún momento. Entonces, en este caso particular, lo que yo he hecho es sumar 1
y restar 1. Si ustedes se dan cuenta, sigue siendo la misma expresión. Ahora, aplico la suma de quebrados y me da esto. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy haciendo es cambiar la forma de esta parte de la función, pero sigue siendo la misma porque si resuelvo, me da x menos 1 sobre x más 1. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, es solamente ese artificio. Entonces, copiamos. ¿Qué nos va a quedar? Nos dice que es el límite cuando x tiende, perdón, cuando x tiende a infinito de esta mi función 1 menos 2 sobre x más 1 a la x. Entonces me fijo mi teorema. Mi teorema me dice que es 1 más 1 sobre x elevado a la x. O sea, lo que tengo aquí abajo en el denominador tiene que ser exactamente igual que la potencia. Entonces, ¿qué problema tengo? Este menos, que tiene que ser más. Y este x menos 1, este x más 1 tiene que replicarse acá. Entonces voy a aplicar dos artificios. El primero es que este menos lo puedo subir acá arriba al menos 2 y aquí colocar un más. Porque yo sé que menos por más me va a dar menos. Entonces solamente estoy haciendo ese artificio. Estoy factorizando el signo menos. ¿Ok? Y acá, de x menos x más 1, es muy difícil y muy complicado y no nos va a llevar a nada tratar de reducir acá. Entonces voy a hacer aparecer un x más 1 acá, aplicando el elemento neutro del producto, que es el 1. Y el 1 se puede expresar de infinita cantidad de formas. Lo voy a hacer de esta manera. Fíjense qué es lo que he hecho. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más. Lo que les decía, más por menos, me da menos, ¿no? Entonces tengo eso. Este x más 1 que está aquí abajo no lo he tocado, pero aquí aparece un x más 1 y abro corchetes y me dice x sobre x más 1. ¿Qué es lo que he hecho? He multiplicado por 1 toda la potencia, pero es un 1 que a mí me sirve. Entonces es x más 1 sobre x más 1 por x. Si ustedes se fijan, y este x de acá no lo he movido por x. ¿Qué es lo que he hecho? He multiplicado lo que a mí me interesa y he dejado lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer o qué es lo que he hecho? Esto multiplico y este x más 1 es este, ¿no? Es este y aquí me queda esto. Lo único que he hecho es aplicar propiedad de el producto de potencias. Pero no se olviden que x más 1, voy a cambiar de color. No se olviden que x más 1 sobre x más 1 es 1. Entonces no ha cambiado nada. No, en cualquier momento puedo volver atrás. Entonces lo único que me resta hacer es este límite. Lo tengo que meter aquí adentro para poder aplicar mi teorema. Pero si ustedes se acuerdan la propiedad de límites que les dije, que cuando la potencia donde está entrando el límite es una función, la potencia tiene que volverse el mismo tipo de límite. Entonces es eso lo que vamos a hacer. Aquí cometí una omisión, el corchete es aquí. Esto se borra. ¿No? Entonces ha entrado el límite. ¿Qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más menos 2 sobre x más 1, x más 1. Y la potencia se vuelve el mismo tipo de límite por propiedad. Límite cuando x tiende a infinito de x más x, perdón, de x sobre x más 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Todo lo que está aquí adentro ya me queda como el teorema, ¿no es verdad? Entonces ya no lo toco. ¿Qué es lo que me queda hacer o qué es lo que me queda al resolver? Perdón, esto es aquí. Es solamente este límite. Entonces mi tarea, o nuestra tarea mejor dicho, es resolver este límite aparte. Entonces lo voy a copiar. Está. Nos queda límite cuando x tiende a infinito de x sobre x más 1. Ok, tenemos entonces ese límite que resolver. ¿Cómo hemos aprendido a resolver? Identificamos si es un límite con infinito o un límite notable. No tenemos potencia, en este caso, para ver, analizar. Entonces significa que estamos en presencia de un límite con infinito. ¿Por qué? Porque la única potencia que tenemos ahí es de nuestras variables, ¿no? Entonces estamos en presencia de un límite o un límite que debe resolverse con el teorema del límite con infinito. ¿Qué hemos aprendido del límite con infinito? Analizamos cuál es la variable de mayor potencia, es 1, entonces dividimos entre esa variable. Numerador y denominador para que me quede lo mismo. ¿No? Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de x sobre x, cuando x, sobre x más 1 sobre x. Reduzco. Entonces estoy reduciendo eso. ¿Y qué me va a quedar? En el numerador me va a quedar
perdón, límite cuando x tiende a infinito en el numerador 1, porque x sobre x es 1, sobre 1 más 1 sobre x. Ya estoy llegando para darle la forma a nuestro teorema. Entonces voy a aplicar dos propiedades. La del cociente. Límite de un cociente me dice que es el límite del numerador sobre el límite del denominador. Y en el denominador tengo una suma, que se va a volver la suma de los límites, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? En el numerador límite de 1 cuando x tiende a infinito sobre límite cuando x tiende a infinito de 1 más límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Por teorema de límite con infinito, todo esto vale 0. Y por propiedad, límite de una constante es la misma constante. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre 1 más x. Perdón, 1 sobre 1 más 0. Resolviendo, me queda 1. Entonces, este límite vale 1. ¿No? Ya hemos hallado el límite. Entonces, esto tengo que reemplazar en lo que tenía. El límite que tenía, este 1 es este. ¿No es verdad? Y todo lo que estaba dentro del corchete, para nosotros vale e. ¿Pero a qué potencia? A esta, como les había dicho. Entonces nos queda e a la menos 2. Haciendo un poquito paso a paso, nos queda e a la menos 2. Todo esto elevado a la 1. Entonces, menos 2 por 1, menos 2. Por tanto, el límite es e a la menos 2. ¿Qué quiero mostrarles con este ejercicio? Que si bien es un ejercicio de límites notables, también es un ejercicio donde se ha utilizado más de un artificio y varios tipos de límites, ¿no? Bueno, en este caso se ha utilizado el límite con infinito y límite notable, ¿no? Entonces es eso. Bueno, ¿alguna pregunta, duda antes de que pase a la demostración de límites, que son los límites por definición? Bueno, así se les llama. ¿Puedes volver a repetir la parte donde aparecen varios? ¿Aparece qué, perdón? Donde has puesto varios límites. ¿Puedes volver quizás a? Donde hay varios límites. Donde dice límite elevado a la 1 sobre otro límite x infinito más límite. No te entiendo. A ver, nivel 1, nivel 2, nivel En el 3. nivel ¿En qué 2. nivel? En el nivel 3, creo que. Acá. En el nivel 2 diré, perdón. ¿2 o 3? 2 en el 2. Acá, ya. A ver, lo único que he hecho es a esto aplicar propiedades de límites. Si ustedes revisan sus apuntes, las propiedades de límites que he aplicado son límite de un cociente, numerador, denominador. ¿Qué me dice la propiedad del cociente? Que cuando tengo un límite de p sobre q de x, o de p de x sobre q de x, se vuelve el límite del numerador sobre el límite del denominador. Y adicionalmente aquí tengo una suma. La propiedad de límites me dice que cuando tengo un límite de una suma, se vuelve la suma de los límites. Entonces va a ser límite de 1 cuando x tiende a infinito más, aquí está ese más, límite de 1 sobre x, que es lo que tengo acá, cuando x tiende a infinito. Entonces, lo único que se ha aplicado acá es dos propiedades en uno, la del cociente y la de la suma. ¿Para qué? Para terminar de armar mi teorema de límite con infinito, porque esto vale 0. Solo he hecho eso. Ya. Sí. Una pregunta, Inge. Dime. En la otra diapositiva, ¿puede volver atrás? ¿De dónde ha sacado ese x sobre x más 1? O sea, de los corchetes. Ya. ¿Cómo lo ha sacado? A ver. Vamos a borrar de aquí. A ver. Tengo esta expresión. Y yo necesito por teorema que la potencia, esta potencia, debe ser exactamente igual a este denominador. Eso es lo que me dice el teorema. Entonces, como no puedo hacer nada aquí en el denominador, ¿por qué? Porque si hago algún artificio cambia toda la forma de la función, entonces ya no me sirve. Entonces puedo aplicar acá. Y voy a aplicar el elemento neutro de la multiplicación. Entonces ese es el 1. Entonces, pero el 1 yo sé que se puede expresar de infinita cantidad de formas. Entonces
voy a poner el factor x más 1 sobre x más 1, que esto es igual a 1, que no va a cambiar nada. Entonces multiplico a este x, que es lo que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que esté en el corchete? X más 1. Entonces, este x más 1 de acá va a ser este del numerador. Y con esto que me sobra de acá, que es x sobre x más 1, aplico la propiedad del producto en potencias. Y aquí lo tengo. Y este x más 1 de acá lo dejo acá. ¿Por qué? Porque yo sé que en cualquier momento esto con esto se elimina y me queda x. Sigue siendo lo mismo que tenía acá. No ha cambiado o no ha variado la función, solo su forma. Entonces solamente he aplicado dos cosas. El elemento neutro de la multiplicación, que es 1, porque esto vale 1. Y segundo, propiedad de potencias en funciones. Nada más. Eso es lo único que se ha aplicado. ¿Para qué? Para darle la forma del teorema que yo o de que nosotros necesitamos. ¿Ok? Está bien. Y sobre el signo del 2 es negativo en el otro lado y lo volvió positivo. Claro, lo único que he hecho es factorizarlo. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas, ese menos lo he subido al 2 y lo he colocado positivo. ¿Por qué? Porque yo sé que más por menos es menos. Es menos. Aquí está. Entonces no ha cambiado, ¿no? Solo ha cambiado un Sí, poquito está la bien. forma. Más por menos es menos. Solo he hecho eso. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta o duda? Yo, ingeniero, podría ir a la última diapositiva y tengo una duda desde el nivel 3, cuando ya empieza a reemplazar. ¿Cuál es la duda? eh, Sabemos, ¿no? Lo que está dentro de los corchetes es igual a e, ¿no? Y el exponente sería 1, reemplazando obviamente más 1, y sería 2. Lo que yo no entiendo es por qué el resultado final sale e a la menos 2. A ver, Sí, porque no les he sería 2. dicho, a ver, límite, voy a copiar el teorema. El teorema nos dice que debe ser 1 más 1 sobre x elevado a la x. ¿No es verdad? Y esto va a ser igual a e. Les he explicado cuando estábamos en los teoremas. ¿Qué quiero explicarles? Que esto los libros nos dice que es e, pero elevado a esta potencia. Como el 1 se sobreentiende, los libros directamente solo lo colocan e. Entonces es e elevado a esta potencia de este numerador. Entonces lo mismo es e a la menos 2, por eso lo he remarcado acá. De ahí sale ese e a la menos 2. ¿Por qué? Porque ya tengo exactamente la forma de mi teorema. Porque el teorema me dice primera condición. Punto de vecindad al infinito. Punto de vecindad al infinito tengo. Forma de la función. 1 más 1 sobre x. Pero me dice el teorema que esta potencia debe ser exactamente igual a este denominador. Entonces tengo aquí, este x más 1 en el denominador es exactamente igual a x más 1 en el numerador. Entonces cumple la condición de mi teorema. Por tanto, el límite va a ser e a la menos 2 a esto, que es lo que me dice el teorema. Aquí me dice que es e a la 1. ¿Por qué es 1? Porque aquí está 1. Entonces aquí es menos 2, entonces es a la menos 2. Y este 1 es el límite que hemos encontrado acá. ¿Qué me dice la propiedad de potencias? Que las potencias se multiplican. Entonces, menos 2 por 1 es menos 2. Por tanto, el límite solamente es e a la menos 2. De ahí a salir. Son propiedades de álgebra que estoy utilizando. Gracias, ingeniero, ya me quedó claro. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, continuamos entonces. Lo que nos toca ver ahora son límites por definición. Bueno, he colocado lo que la mayor cantidad de autores utilizan, que se llama límites por definición. También sería otra forma de ver esto es demostración de límites. También le llaman demostración de límites. ¿Ok? Pero vamos a ver. Como dice por definición, a mí me gusta utilizar límite por definición. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la definición de límite que hemos visto el primer día de clases del capítulo de límites.
¿Qué nos decía la definición? Se las vuelvo a copiar. Nos dice que tenemos una función f de x. Esta función f de x va a estar definida en los reales, que es el conjunto de números con el cual hemos establecido que vamos a trabajar en la materia. Y se dice que tenemos nuestro límite, o la forma de límite, mejor dicho, límite cuando x tiende a de f de x igual a l. Y de ahí saca los números infinitesimos, si ustedes se acuerdan. ¿Cómo se va a armar? Me dice que es x menos a. A sale de acá. Menor que sigma. Entonces, en valor absoluto me dice que f de x menos el límite va a ser menor que epsilon. Y esto es lo que tenemos que grabarnos en nuestra cabeza o saberlo de memoria. Y nos dice que tenemos que encontrar la relación que existe entre sigma y epsilon en magnitud. ¿Se acuerdan? Esto es en magnitud. O sea que vamos a encontrar, o tenemos que encontrar, cuál es la relación entre ambos. Vamos a ver con el ejercicio cómo es que se trata de encontrar, o cómo es que se debe encontrar, mejor dicho, esta igualdad de los números infinitesimos acá. ¿Ok? Entonces empecemos. No nos olvidemos que la base para esta parte es esto. Tenemos que saber esto de memoria. Entonces veamos un ejercicio que entró en un examen parcial. ¿Cómo deben darse cuenta o cómo ustedes se van a, o sí, deben darse cuenta y se van a dar cuenta de que están en presencia de un límite por definición o una demostración de límites? Hay dos factores. El primero, el encabezado de su examen va a decir demostrar. ¿Ok? No va a decir resolver. Todos los demás ejercicios dicen resolver. Este va a decir demostrar. Ese es uno. Y el segundo y más visible de las pistas que ustedes van a tener es que se les va a dar directamente el límite. Si ustedes se fijan o se acuerdan revisando sus apuntes, todo lo que ustedes han estado resolviendo y todo lo que ustedes han estado haciendo hasta límites notables carecía de un límite, solamente se les colocaba el ejercicio sin el límite. En este caso se les va a dar el límite. Entonces esa es la otra pista que ustedes deben tener en cuenta o ustedes deben ver para darse cuenta de que están en presencia de una demostración de límites o se les está pidiendo demostrar un límite. ¿Ok? Eso es lo que tienen que darse cuenta inicialmente, o lo que deben hacer ustedes para darse cuenta de que están en presencia o se les está pidiendo demostrar un límite. ¿Ok? Entonces, de ahí partimos y ya sabemos qué ecuación o qué es lo que tenemos que utilizar. Entonces, partamos. ¿De qué? Vamos a hacer uno por uno. A ver, antes de esto, se los copiaré. Es x menos a en valor absoluto menor que sigma. Entonces, esto va a ser f de x menos el límite menor que epsilon, ¿no? Entonces armamos. Y esto se va a dividir en dos. Voy a cambiar de color. Esta es una parte y esta es la otra parte. Entonces vamos a empezar por esta, que nos dice x menos 2. ¿De dónde sale el menos 2? Aquí está mi punto de vecindad, menor que sí. Entonces me fijo. ¿Será que esta expresión que está dentro del valor absoluto se puede reducir a algo? La respuesta es no, porque es una función de grado 1, es una función lineal, no podemos reducir, entonces lo dejamos como está. Y hemos hecho la primera parte, vámonos a la segunda. Entonces armo la segunda, aquí está, este es mi f de x, copio, entonces me queda 2x al cuadrado menos 3x menos 2 sobre x menos 2. Me dice f de x menos el límite está acá, que es este. Entonces, menos 5, menor que epsilon. Entonces, ¿qué tengo que hacer en pocas palabras? Esta expresión que está en este valor absoluto, que es 2x cuadrado menos 3x menos 2 sobre x menos 2 menos 5, tiene que ser exactamente igual que esta. ¿Por qué? Porque me dice que sigma debe ser igual a epsilon en magnitud para encontrar una referencia entre ambos. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aplicar artificios algebraicos acá adentro para que toda esta expresión sea igual a x menos 2.
Entonces tenemos dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? El primero, tenemos una resta de quebrados. ¿Cuáles son los quebrados? 2x cuadrado menos 3x menos 2 sobre x menos 2 menos 5, empezar a resolver. Ese es un camino. Y el otro camino, me fijo el numerador de acá, 2x cuadrado menos 3x menos 2, y me doy cuenta que puede ser, o que es, mejor dicho, factorizable. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué vamos a hacer? Factorizar. Entonces, factoricemos. Factorizamos por, bueno, a mí me han enseñado el nombre de ese método que es aspas, ¿no? Entonces, factorizamos por aspas y nos va a quedar 2x más 1 por x menos 2 sobre x menos 2 menos 5. Entonces, hemos factorizado. Vemos si podemos reducir. Ah, se puede, porque estamos en producto. Entonces, este x menos 2 con este x menos 2 se va. Ah, bueno, lo había hecho acá. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2x más 1 menos 5. Reduzco. 2x, que me queda 1 menos 5. Entonces me queda menos 4. Menor que epsilon. Entonces ya estoy llegando o ya estoy por darle la forma que necesito. Me fijo que necesito x menos 2. Entonces tengo acá un x. Y me doy cuenta que tengo un factor común que es 2. Entonces voy a factorizar ese factor común, que es el 2. Factorizando me va a quedar 2, x menos 2 en valor absoluto menor que epsilon. Entonces ya tengo la expresión que necesitaba, que yo necesito que dentro del valor absoluto esté solamente x menos 2. Entonces esta constante que está acá, la voy a sacar fuera del valor absoluto. Pero ojo, en este caso nos da, es un 2 positivo. Si fuera negativo, no se olviden que al aplicar valor absoluto, y esto tiene que salir, el valor absoluto, bueno, aquí hay una redundancia, ¿no? El valor de un valor absoluto siempre es positivo. Entonces va a salir siempre con positivo. Cuidado que cuando si fuera en algún ejercicio en su examen o se les preguntara si fuera un número negativo, ustedes lo saquen con negativo, no, tiene que salir con positivo, ¿no? Porque estamos aplicando valor absoluto. Entonces sale el 2, me queda 2, perdón, 2 por el valor absoluto de x menos 2 menor que epsilon. Y por último, este 2 que está multiplicando lo despejo, lo voy a pasar a dividir. Y me queda x menos 2 menor que epsilon medios. Entonces ya he llegado y he logrado mi cometido. Hacer igual. Entonces copio el otro, el anterior. Y me doy cuenta de que son iguales. ¿No es verdad? ¿Qué me decía? Lo que me estaba pidiendo, que sigma debe ser igual a epsilon. Pero fíjense cómo son. La relación que estamos encontrando entre ambos es que sigma es igual a epsilon medios. Y una vez que encontremos esto, hemos demostrado el límite y hemos resuelto lo que nos estaban pidiendo. ¿Cómo debemos interpretar esto? Aquí está. Este es mi punto de vecindad, que era 2, ¿no es verdad? ¿Cómo vamos a interpretar? Me dice que sigma es la mitad de epsilon. Entonces yo sé que epsilon lo voy a hacer aquí adrede, que es un número infinitésimo. Está aquí a la derecha. Y sigma está aquí a la izquierda, que es la mitad de epsilon medio. Pero nosotros sabemos, de acuerdo a la definición que les había dicho, que el primer número real a la derecha de mi punto de vecindad es epsilon. Y el primer real al lado izquierdo de mi de mi punto de vecindad es sigma. Por eso es que son números infinitesimos. Pero la relación que existe entre ambos es que sigma tiene la mitad de la distancia de epsilon, ¿no? Y esto es lo que nos estaban pidiendo y esto es lo que tenemos que hacer para poder demostrar este límite. Lo único que estamos haciendo nosotros es llegar a demostrar el límite. No estamos haciendo nada más. Solamente estamos demostrando el límite. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda o consulta? ¿Puede volver atrás, Inge, por favor? Ya. He vuelto. Hola. Está bien, Inge, no sabía cómo desapareció el 5 y ya me di cuenta. Ah, solo lo he sumado. Bueno, es reducido, ¿no? Pero no se preocupen, termina la clase y 1 minuto, 2 minutos después lo que tarda en imprimir un PDF y se lo subo a la plataforma van a tener todo.
Está bien. ¿Alguna otra consulta, duda? Antes de que pase a lo último, que es continuidad, que es una aplicación más o menos de... Inge, epsilon sobre 2, ¿siempre va a salir así o hay veces epsilon entero no haces? Depende mucho de la forma de la función. Aquí, cuando reduzcas, aquí te va a dar Sí, lo que encuentres. Hay otros que son un tercio de epsilon, epsilon octavos, epsilon quintas, o sea, no se sabe. Depende mucho de lo que tú vayas a llegar a reducir, pero tienes que llegar a la igualdad para llegar a una expresión de este tipo, ¿no? sí, sí, sí. Inge, En el examen tenemos que graficar. Graficar que esto de aquí abajo, Sí, no. Solamente he no, graficado para que ustedes se den cuenta qué es lo que nos da como resultado esta relación. Nada más. eso es. Inge, ese de valor absoluto, que el 2 sale al otro lado donde, si fuera en este caso negativo, Sale con... cambiaría, ¿no? No, pues, Positivo. a ver. Si fuera el valor absoluto de 2 es 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, ¿qué me dice el valor absoluto? Que si es un número negativo y yo lo quiero sacar, estaría aplicando el valor absoluto. Entonces tiene que salir todo lo que se aplica o todo lo que se evalúa con valor absoluto siempre es positivo. Entonces no tienen que descuidarse de eso. ¿Ok? Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Consultan. Bien. Ok, entonces continuamos. Lo que nos toca ver ahora, perdón, lo que nos toca ver ahora es, bueno, en algunos libros le llaman aplicación de, del límite. Me gusta a mí llamarle continuidad porque la mayoría de los, casi el 100% de los libros le llaman continuidad porque es ver ¿cómo se dice? El comportamiento de una función sin asíntotas. Bueno, en pocas palabras es sin asíntotas, ya me estoy adelantando, ¿no? Veamos, y tiene además condicionantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos dice? La definición de continuidad para nosotros va a ser que de acuerdo a la continuidad en nuestra área que estamos viendo, que son las matemáticas, nos dice que una función va a ser continua, para la cual, a modo intuitivo, para aquellos puntos cercanos que se producen ciertas variaciones en valores de la función. Hasta ahí parece un trabalenguas, ¿no? Pero lo que prefiero hacer es lo que siempre coloco acá. Y casi siempre en el caso de las funciones matemáticas continuas, y esto quiero que se graben, la gráfica puede dibujarse sin necesidad de levantar el lápiz del papel. En pocas palabras, no existe asíntotas. El trazo que se tiene en el dominio de toda la función debe ser desde el inicio hasta el final. En pocas palabras, nosotros vamos a tener una función f que va a ser continua en un punto A, porque siempre vamos a analizar un solo puntito. ¿De qué? De un límite. Y las condiciones que nos piden o las condiciones que nos van a dar para saber, determinar o indicar que una función es continua es la siguiente. Si existe el límite que nos están dando, ojo, si va a existir el límite, entonces existe la función continua o se da la continuidad. Lo segundo es que nos dice que f de a va a estar bien definida en esto, o sea, en pocas palabras, si existe. ¿Qué significa? Que esto se reduce a el segundo al segundo teorema, sí, el segundo teorema de límites que hemos visto la primera clase de límites. Revisen ustedes sus apuntes. En pocas palabras, reemplazar el punto de vecindad de la función y que exista. Eso es lo que les quería decir, ¿ok? Y eso viene relacionado a esto. Nos dan el límite, nosotros levantamos la indeterminación con el punto de vecindad y va a estar definida por f de a. Ok, esas son las condiciones que nos dicen para la continuidad. Parecen complicadas, parecen difíciles de ver, no se preocupen, son sencillitas y lo vamos a ver con un ejercicio del examen parcial del anterior semestre creo que era. ¿Ok? Pocas palabras,
una función continua se la ve de este tipo. Nosotros sabemos que esta es la función f de x, un valor absoluto de x, ¿no? Entonces viene desde menos infinito a más infinito, ya conocemos. Entonces es un solo trazo, ¿no? Viene acá y se va hasta el infinito, un solo trazo. Entonces la función es continua. Si hubiera alguna asíntota, ahí es discontinuo. Si hubiera asíntotas, ¿no? Pero ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Encontrar ese problema ahí. Y veamos con este ejercicio. Ah, no, me estoy olvidando. Entonces, estas son las tres condiciones que nos dicen para la continuidad, que aquí dice, ¿no? Si se cumplen las tres anteriores condiciones, la función es continua. ¿Y cuál va a ser nuestra segunda arma para que nosotros nos enfrentemos a la continuidad, o nuestro as bajo la manga que tenemos que utilizar para la continuidad? Son los límites laterales. La lateralidad nos va a servir y nos va a ayudar para que nosotros podamos trabajar y nosotros podamos revisar y comprobar la continuidad. ¿Qué nos decía los límites laterales? Y ya lo habíamos visto en la clase donde vimos en la primera clase de límites. Nos dice que tenemos que ver el límite por izquierda. Vuelvo a recalcar, nos dice el límite cuando x tiende a, el signo negativo está encima del punto de vecindad. No está significando que es un número negativo, sino que el signo menos sobre el punto de vecindad nos indica que es el límite lateral por izquierda. De f de x nos va a dar un límite. Se repite, ¿no? Decimos que x se aproxima a por izquierda. Segundo límite nos dice que es el límite lateral por derecha, que es lo mismo. Límite cuando x tiende a, el signo positivo está encima del punto de vecindad, no está al lado, está encima. Y lo único que nos va a denotar es que x se aproxima a por la derecha. ¿Ok? Y nosotros sabemos, y nos decía la definición, que ambos límites deben ser iguales. Si ambos límites por izquierda y por derecha son iguales, estamos en presencia de una función continua. ¿Ok? Entonces esta es nuestra otra arma que vamos a utilizar, o nuestra herramientita que vamos a utilizar para que nosotros nos podamos guiar y podamos ver que estamos en la presencia de una función continua. Bien, veamos entonces nuestro ejercicio. El ejercicio del examen del anterior semestre, o de hace 2 semestres atrás, no estoy seguro, pero es reciente, nos decía encontrar el valor de t. Nos estaban pidiendo el valor de t, tal que la función definida por f, aquí no, mil disculpas, esto no es cociente, solamente se me ha debido ir el comandito. Es una función f de x que está conformada por dos funciones, x al cuadrado menos x menos 2, si x es menor que 2, y x menos t más 1 si x es mayor o igual que 2. Y nos dicen que tenemos que encontrar ese valor de t para que esta función sea continua en todo su dominio. Pocas palabras. Copio la función, ahí está, f de x, y me tengo que dar cuenta de algo. ¿Dónde está el problema acá? Porque si yo me voy a la otra diapositiva, y ustedes se van a dar cuenta que la definición de continuidad me dice que tenemos que ver, aquí está, son para aquellos puntos que tenemos ciertas variaciones en la función, ¿no es verdad? En este caso, nuestra variación tenemos que identificar dónde está. Y si nos fijamos, tenemos dos funciones. ¿Y cómo se mueven las funciones? De acuerdo a este comportamiento de acá. Entonces estas desigualdades las voy a interpretar. Esto no es un requisito para su examen, pero prefiero hacerlo yo para poder entender y explicarles a ustedes de mejor manera qué es lo que tienen que ir analizando. Entonces, ¿qué me dice? Voy a hallar el dominio de esta función, de las dos funciones. Y me dice x menor que 2. Entonces yo interpreto este intervalo, esta desigualdad en un intervalo. Y yo sé que x menor que 2 es desde menos infinito hasta 2. Desigualdad simple, entonces va a ser un punto abierto. Entonces esta función, x al cuadrado menos x menos 2, se mueve desde menos infinito hasta 2 abierto. Vámonos a la segunda. Este x mayor o igual que 2. ¿Dónde fijo? Mayor o igual que 2. Entonces tengo 2 cerrado. Todos los valores mayores hasta infinito positivo. Entonces el dominio de toda la función f de x es
de menos infinito a más infinito, pero está dividido en dos partes, ¿no? Uno es con la curva x cuadrado menos x menos 2 y la otra es con x menos t más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que hacer dos cosas. Encontrar este valor de t y hacer que la función sea continua. Bien, entonces lo que yo hago, y este ya viene una sugerencia para todo el semestre, porque esta misma herramientita que lo vamos a utilizar ahora, se la utiliza, bueno, perdón, está mal dicho, la utilizo durante todo el semestre. ¿Qué significa que la utilizo durante todo el semestre? Es que yo utilizo para la parte de las derivadas, también utilizo para la parte de las integrales, graficación. ¿Qué les quiero recalcar? No es una obligación y no es obligatorio para su examen que ustedes grafiquen su ejercicio. Yo siempre grafico porque desde que yo era estudiante, después fui auxiliar y después docente, para mí fue una herramienta sumamente útil para que yo me ubique qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que interpretar o cómo debo interpretar. ¿Ok? Entonces yo grafico. ¿Qué voy a hacer? Voy a graficar esto. Pero yo sé que se mueve desde menos infinito a 2. Entonces, por la forma de la gráfica, o sea, no significa que voy a graficar tal como debe ser. O sea, para eso necesitaremos un papel milimetrado o un graficador o una herramienta graficadora que nosotros no tenemos en nuestro examen, ¿no? Entonces estamos en presencia de solamente identificar o solamente graficar el comportamiento de la funcióncita, nada más. Entonces yo sé que se va a mover, es una curva, puede ser de esta forma, hasta acá. ¿Qué valor voy a dar para poder encontrar hasta dónde se mueve? Voy a dar el valor de 2, que aquí está mi problema. Entonces va a ser 2 al cuadrado menos 2 menos 2. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 2 es 2, 2 menos 2 es 0. Entonces yo sé que se va a mover desde menos infinito y va a llegar acá. Aquí sí yo cometí un error, mil disculpas. Anótense, este es un punto abierto. No, ahí es abierto, porque está abierto en 2. Ahora necesito graficar esta recta. Pero para poder graficar tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Tengo dos incógnitas, x y t. Solamente para graficar, en un momento voy a dar un valor a t igual a 0, que es un valor sumamente sencillito para que me quede x más 1. Y ahora sí puedo graficar esto, ¿no? Por la forma es una recta. ¿Qué valor le van a dar para ver desde dónde se va a mover? Que es desde 2, el valor de 2. Pues. 2 más 1 y les va a dar 3. Entonces esto es 2, 2 y 3. Entonces empieza acá. Aquí sí yo cometí la omisión. Esto es cerrado. Mil disculpas, tomen apuntes por favor. Este sí es cerrado. Hasta infinito. Entonces se va así. Entonces, si yo me fijo la gráfica, me doy cuenta o nos damos cuenta de que estamos en presencia de una función discontinua en el punto 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O la curva sube o la recta va a bajar. En este caso, como el problema está acá, en la recta tiene que bajar. Pero para bajar tenemos que encontrar este valorcito de t. Entonces nos ponemos manos a la obra. Para ello vamos a utilizar lo que hemos visto en este momento, bueno, hace un momento, que son los límites laterales. Entonces vamos a utilizar el concepto de límites laterales para poder hallar la continuidad de esta función. Empecemos. ¿Qué nos dicen los límites laterales? Nos dice que el límite por izquierda debe ser igual al límite por derecha. Ojo, siempre iguales para que exista la continuidad. Entonces voy a utilizar ese criterio. Voy a hacer primero por izquierda y luego por derecha. ¿Qué me va a quedar? Por izquierda. Límite de f de x cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿no? El signo menos está arribita por si acaso, que me denota que es el límite por izquierda. Entonces la función es x al cuadrado menos x menos 2 cuando x tiende a 2 por izquierda. Reemplazo pues mi punto de vecindad. Me queda 2 al cuadrado menos 2 menos 2, por tanto este límite lateral por izquierda es 0. Ya tengo esta. Cambiaré de color para que ustedes vean paso a paso. Ahora voy a ir a trabajar con el límite lateral por derecha. ¿Qué límite tengo? Un principio, bueno, aquí es f de x.
límite de f de x cuando x tiende a 2 por derecha. Yo ya tenía el t igual a 0, ¿no? Que lo había trabajado para graficar. Entonces me va a quedar x más 1. Por tanto, el límite me da 3. Me fijo. Y me doy cuenta que ambos son diferentes. Entonces, acabo de verificar que para t igual a 0 no me sirve y la función es discontinua. Mucha gente prefiere, bueno, no es recomendable, prefiere hacer prueba y error con los valores de t. O sea, ir dándole valores a t y para en algún momento llegar a encontrar, yo digo por suerte o con algún cierto tinte de suerte, el valor de t que necesitaba. ¿Por qué digo suerte? Porque trabajamos con el conjunto de números reales y el conjunto de números reales tiene infinita cantidad de números. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Es una en infinita cantidad de formas, ¿no? Entonces es completamente descabellada ese tipo de trabajo, lo digo yo. Entonces, para eso vamos a utilizar pues las matemáticas. Para eso estamos estudiando cálculo. Y nos dice que tenemos que igualar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Copio la función primitiva original, x menos t más 1, cuando x se tiende a 2 por derecha. Y reemplazo el punto de vecindad. Entonces me va a dar aquí 2 menos t más 1. Reduzco, 2 más 1 es 3, 3 menos t. ¿Y qué me dicen los límites laterales? Que estos dos tienen que ser iguales. Eso es lo que me dicen los límites laterales. Que el límite por izquierda debe ser exactamente igual al límite por derecha. Entonces utilizo pues ese criterio que me dice. ¿Para qué voy a utilizar eso? Para igualar y generarme yo una ecuación de primer grado. Bueno, en este caso es de primer grado porque es solamente t. Y con una incógnita. Y puedo hallar t. Entonces despejo pues t. De ahí despejo t y me da t igual a 3. Entonces las matemáticas y el cálculo me está diciendo que estoy encontrando un valor de t bajo esta condición que me dice la continuidad, que el límite lateral por izquierda debe ser igual al límite lateral por derecha. Entonces este t que estoy hallando acá lo voy a reemplazar en la función que me está dando. Lo reemplazo, ahí está. Era t, entonces reemplazo por 3. Por tanto, mi ecuación mi función f de x me va a dar ahora x menos 2 en esta segunda parte. Y a priori, bajo el concepto de límites laterales, ya hemos hallado que f de x es continuo. Hay dos formas para darnos cuenta de que hemos hallado o que hemos vuelto continua esta función. La primera es graficar, para que nos demos cuenta. Y la segunda es la forma de las matemáticas, que son los límites laterales. Vamos a hacer de las dos. La primera grafico y nos da que la función es continua. Fíjense, empieza desde menos infinito hasta más infinito y aquí que era el problema que estaba 2, la recta ha bajado y como un punto era abierto y el otro cerrado, se vuelve continua. La segunda forma, que es la que yo les recomiendo también que hagan ustedes en su examen, que no es difícil, que ya han trabajado, son los límites laterales. Entonces empecemos por izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda, que es esta. Entonces vamos a tener x al cuadrado menos x menos 2 igual. Reemplazo mi punto de vecindad, 2 al cuadrado menos 2 menos 2. El límite es 0. Vámonos al segundo. Por derecha, esto es acá, por izquierda y este es por derecha. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 2 por derecha. Entonces me queda x menos 2, que es este, ¿no? Tal vez lo haré aquí para que no se confundan en sus apuntes. Borren todo esto y esto es esto. ¿Ok? Y esto es esto. Entonces, ¿qué me va a dar igual a esto? 2 menos 2. Por tanto, el límite es 0. Y cumplo lo que me dicen los límites laterales, que el límite por izquierda es exactamente igual al límite por derecha. Y de esta manera, nosotros demostramos que la función ahora sí es continua. Entonces hemos hallado el valor de t para que esta función sea continua en todo su dominio. Y es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso les digo, su arma, su herramienta
Lo que ustedes tienen que utilizar o lo que ustedes tienen que hacer es aplicar los límites laterales. Es su herramienta principal para poder resolver el tema de continuidad, ¿no? Vamos. Bien, ¿alguna pregunta, duda o consulta? Bien, no está complicado. Entonces, les sugiero que ustedes repasen, estudien y todo lo demás para su examen del día sábado, ¿no? Entonces, hasta acá, lo que quiero recalcar es su examen. Entonces, hasta esta clase hemos acabado el contenido de nuestro primer parcial. Entonces, nuestro examen es el día sábado 9 de abril, o sea, el siguiente sábado de la siguiente semana. Mañana les voy a dar las últimas recomendaciones para su examen y, bueno, cómo se va a elaborar y todo lo demás. Ya he dicho la primera clase, pero el día de mañana vamos a avanzar un poco del siguiente capítulo que tenemos que seguir avanzando, que son derivadas, y las últimas aclaraciones o las últimas recomendaciones para su examen del día sábado. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos entonces el día sábado, el día de mañana sábado. Por favor, cuídense, estudien, repasen y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, muchachos. Mañana. Chao, chao.